Starving Artist. Hoy en el live stream vamos a estar discutiendo la reciente demanda a Bad Bunny y a su equipo y compañías traída por su expareja Carlis de la Cruz Hernández. Pero antes quiero brindarles una introducción a la plataforma nueva de Starving Artist aquí mismo a través de los servidores de Discord, donde nuestros usuarios, nuestros suscriptores van a tener la oportunidad de conectarse con nosotros y con la comunidad, donde van a tener la oportunidad de estar pendientes a noticias, desarrollos, acontecimientos como esta propia demanda. Aquí mismo tenemos la copia. Y también van a tener acceso a una academia con templates, materiales, recursos y cursos grabados que vamos a estar trayendo próximamente. Si desean suscribirse a este servidor, lo pueden hacer a través de Patreon. Tenemos una suscripción mensual que te brinda acceso a todos estos recursos. Anyway, sin más preámbulos, vamos mi gente a hablar sobre la demanda. Ok, lo que quiero hacer en el análisis de hoy es brindar una mirada un poquito objetiva, una mirada desinteresada. Lo primero que debo decir es que yo no tengo ningún interés en la causa de acción, no represento a ninguna parte, no tengo ningún conflicto, tampoco he representado o he atendido este asunto de ninguna índole. El análisis que yo estoy proveyendo es un análisis puramente educativo, es para propósitos de generar conversación y que ustedes, el público, puedan conocer un poquito sobre cómo funciona el derecho y cómo funciona en estos aspectos y en esta industria del entretenimiento. Voy a estar deteniéndome haciendo comentarios alrededor de alguna de estas comentarios y anotaciones que pongo en el documento. Es un documento relativamente largo, así que si te gusta el análisis comprensivo, creo que vas a estar muy a gusto hoy. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver, lo que está señalado aquí, en cuanto a que es el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Estamos hablando de San Juan, Puerto Rico. Y eso es particularmente relevante porque sabemos que está siendo traído en un foro estatal y no en un foro federal. Lo primero que eso a nosotros nos debe decir es que muy seguramente, como va a estar confirmado en este documento, no se trae una causa de acción por violación a derechos de autor patrimoniales, es decir, a los derechos que tiene una persona a la explotación comercial de las obras que tienen los derechos de autor. Como algunos de ustedes pueden saber, esa causa de acción es campo ocupado y se presenta exclusivamente en los foros federales. Por eso esta demanda que es presentada en San Juan no va a incluir una causa de acción ni por los masters ni por la composición desde el punto de vista comercial, es decir, patrimonial, no desde el punto de vista de moral, que es lo que estamos viendo aquí en esta sección que dice derechos morales de autor. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en mente es que se presenta en San Juan, Puerto Rico, porque aquí es donde, como vamos a ver más adelante, residen alegadamente estas entidades que son las entidades demandadas. En adición a eso, una razón o un motivo por el cual tú puedes establecer lo que es la jurisdicción y la competencia de un tribunal para tú poder presentar una demanda en contra de una persona, usualmente se presenta en donde vive el demandado o donde la mayor parte o parte significativa de los actos que dan causa, ¿verdad? Los hechos que dan causa a la demanda sucedieron. Y pues aquí hay un nexo, como vamos a ver a continuación, hay un componente de conciertos en Puerto Rico y hay un componente también del historial de ambos. Como podemos ver, el caso es presentado por la demandante en su carácter personal, no hay ninguna otra persona, ninguna otra compañía. Y aquí en esta columna a mano derecha lo que vemos son las causas de acción. Es decir, cuando estamos hablando de causas de acción, lo que estamos hablando es la razón legal que la ley te da, o un caso o la equidad, para tú poder ir a donde una corte a pedirle un remedio a esa corte. Si tú no alegas una causa de acción, que la corte tenga jurisdicción, competencia y una base legal para poder brindarte ese remedio, pues entonces la corte no puede hacer nada por ti. Es importante alegar cuáles son las causas de acciones. Usualmente es la violación de una ley, la violación de un contrato, la violación de un principio en equidad, ¿no? Y entonces una cosita interesante para notar aquí es que si te das cuenta, no están demandando solamente a Benito Martínez Ocasio, sino que están demandando a Rimas Entertainment LC, a su manejador Noah Sad, Rimas Classic LC, otras corporaciones. Y entonces vemos algo aquí interesante que dice Corporación ABC, XYZ, aseguradora, fulana de tal, como muchos practicantes legales pues le van a poder decir.
Esto se incluye porque a veces cuando nosotros empezamos una demanda y vamos a demandar a alguien, no sabemos quién necesariamente es la persona que es responsable o que causó el daño, ya sea porque se desconocen unos hechos y hay que buscar esa información, y entonces se le brinda al tribunal a través de estas figuras ficticias, anónimas, el adelanto de que en el caso de que surja más adelante que estas partes que yo te dije que estaba demandando son otras o son distintas o son más, pues ya el tribunal sabe que le puede brindar ese derecho a la parte, se le hace más fácil. Ok, vamos a hacer algo. Voy a estar discutiendo primero, voy a ir en orden del documento. Usualmente en las demandas, lo que se tiene, tú puedes ver ya sea los hechos relevantes, la base legal, ¿verdad? La jurisdicción y entonces el remedio. En este caso, empezamos con los hechos. Voy a ir volando a través de los hechos porque son bastante extensos, y también quiero, dentro de todo, pues mantener el decoro y respeto a las partes, porque hay alguna información aquí que, aunque es pública, ¿verdad?, pues es pertinente a la relación de ellos y no creo que es necesariamente pertinente para nosotros tocarla. So, no voy a estar entrando en tanto detalle. So, como podemos ver aquí, se alega que los hechos que dan lugar a esta demanda originan en el 2011, cuando Carlis y Benito tenían una relación como novios. El año en este caso puede ser pertinente para la demanda de varias razones. Y lo primero, y lo que algunos practicantes les van a decir, es que pues es pertinente por el periodo prescriptivo, ¿verdad? Muchas causas de acción, muchas bases legales para presentar una demanda, pues la ley te da un periodo de tiempo para tú presentar esa demanda. ¿Por qué? Porque la ley no quiere que la gente se siente y espere para entonces demandar 20 años después. La ley pone 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años como término prescriptivo, es decir, después de ese momento ya no puedes ir al tribunal a hacer una alegación para pedir ese remedio. En este caso, ¿verdad? Puede o no que eso esté en juego. Lo que sí es que para establecer cuándo es que uno tiene derecho a presentar una demanda es cuando uno razonablemente tiene conocimiento, adviene en conocimiento de que un daño se le ha causado. Y en este caso, pues es razonable decir que cuando uno adviene en conocimiento es cuando se publica la obra o cuando te hacen el acercamiento sobre el uso de la obra. Ya tú tienes conocimiento de que puede suceder algo en cuanto a ese tema. En este caso, pues el 2011 es pertinente porque aquí pues lo que está indicando es que las partes ya tenían una relación desde antes. Desde el punto de vista de poder establecer que esta persona fue responsable desde ese momento por esos actos, pues eso es lo que vemos. Pero ciertamente no creo que aquí haya un problema de periodo prescriptivo, porque pues estamos hablando de potencialmente, yo creo que menos de un año desde que se hizo este álbum. Sigamos. Entonces, tenemos que tener en mente, primero que nada, que aquí se está hablando de algo muy en particular. Aquí se está hablando de la frase Bad Bunny Baby, ¿verdad? Bad Bunny Baby, en 2 canciones, que son en la canción 2016, que es la canción de 2022, que fue lanzada con el álbum Un Verano Sin Ti, y entonces la canción Pa' Ti. En adición a eso, las grabaciones de esa frase Bad Bunny Baby en los conciertos en Puerto Rico. Esos son, como quien dice, los activos, los bienes, los assets sujetos de esta demanda. Lo que en esencia la demandante está diciendo es que su voz, su imagen en esas grabaciones y el uso comercial y la explotación de eso constituye una serie de daños que entonces merece que a la demandante se le compense, tanto la violación de su intimidad, su privacidad, su violación a su imagen, voz y semejanza, los derechos morales de ella como creadora de la obra, aunque sea, ¿verdad? Ese snippet, esa parte, constituye la creación. Daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, lo vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando plenamente de esa frase, Bad Bunny Baby, en esos 2 temas, y entonces en la serie de conciertos que se hicieron en Puerto Rico, y también mencionan un poco más adelante los conciertos internacionales. Entonces ves, como pueden ver, por eso es que aquí se incluye la letra de la canción. Sí, en mi opinión no necesariamente es obligatorio, en mi estimación, incluir esto, pero sirve como un exhibit, como un ejemplo, ¿no? de que existe la obra, de que la obra es una cosa que existe.
Entonces, eso se hace, esa obra se crea, sale en el 2015, 2022 sucede la próxima, ¿no? 2016. Entonces, aquí una cosa clave que la demandante está alegando es que esto fue sin su consentimiento. Y una cosa es que a ti te digan que algo va a suceder que tenga que ver con tus derechos. Otra cosa es que tu aprobación esté, ¿verdad?, por escrito y con tu autorización. Y eso es lo que se está alegando aquí, que fue una autorización sin su consentimiento por escrito. Lo interesante es que, como vamos a ver más adelante, aquí también la demandante alega que los demandados no van a poder alegar que ella no tiene derecho a la obra porque de sus propios actos ellos reconocieron su propiedad a su voz y su imagen y su semejanza, y por esa razón entonces le envían contratos los días antes del lanzamiento para obtener su autorización. En el caso de que vamos a decir que alguno de los demandados responda a la demanda y alegue que la demandante no tiene derecho a la obra porque no le corresponden los derechos de autor, pues entonces la demandante se está anticipando a esa defensa al decir que los demandantes le enviaron las licencias y los documentos y contratos para que ella firmara, y que entonces eso constituye, ¿verdad?, lo que se llamaría una violación a la doctrina de los actos propios, que es en esencia que uno no puede ir en contra de sus propios actos. Si yo te dije hace tiempo que quería sacar tu permiso, tú no me lo diste y ahora tú me demandas, yo no puedo decir que nunca tuviste el derecho porque yo mismo lo reconocí en un pasado. Y eso lo vamos también a discutir un poquito más adelante. Quería volver aquí atrás un poco porque quería traer un tema. Se me olvidó. Vamos a ver. Antes del lanzamiento. Ok. Ok, vamos a seguir. Entonces, una cosa que se está discutiendo en esta demanda también, además de la violación a la voz, la imagen, la semejanza, ¿verdad?, que es el uso comercial de tú como persona. Si te toman una foto, si a ti hoy te toman una foto y mañana sale en un anuncio de AT&T, pues ese es el uso comercial de tu imagen. Tú tienes derecho a que te paguen por ese uso porque hay un lucro comercial que se está generando a base de tu imagen, ¿verdad? Van a venir unos consumidores y van a comprar el producto de AT&T, y eso fue a causa de que vieron tu imagen y se sintieron motivados a hacer esa compra comercial. Y en ese sentido, eso es lo que la ley está tratando de proteger, ¿verdad? La explotación comercial del uso y el uso de la imagen, voz, la semejanza. Sin embargo, ahora hay otra ley que la demandante está alegando que se le está violando, que es la ley de los derechos morales de autor. Entonces, la ley de derechos morales de autor lo que hace es establecer una causa de acción para la relación personalísima que tiene el autor de una obra, que no es lo mismo de la relación patrimonial que tiene. Es decir, la relación patrimonial que yo tengo en relación a una obra es la relación el derecho que yo tengo a generar ingresos de esa obra, ¿verdad? Los 5 derechos exclusivos que nos permite la ley de derechos de autor federal, que es reproducción, distribución, obra derivada, ejecución pública y muestra pública, el public display. Entonces, esos son el monopolio exclusivo que yo tengo a que se me generen los ingresos de esa obra. Otra cosa es los derechos que yo tengo por ser el autor de esa obra. El derecho a que se me reconozca como autor. El derecho a que no se mutile, no se altere, no se modifique mi obra sin necesariamente mi consentimiento. El derecho a ser atribuido como autor, el derecho a quitarme yo también la atribución de esa obra, es decir, el anonimato, los derechos personalísimos que tiene el autor de la obra, la autora de la obra, para con la obra, que no es lo mismo de los derechos exclusivos que yo tengo a que cuando la obra perciba ingresos yo los genere exclusivamente, ¿no? Y entonces aquí pues estamos hablando de su voz, ¿no? Estamos hablando de la voz de la demandada. Entonces, y la voz, ¿verdad? La voz forma parte de una obra que se graba, y entonces al la voz formar parte de una obra, ella se convierte en coautora, porque su contribución a la obra está explícita al ser grabada, ¿no? Y entonces aquí tenemos la explotación comercial de su voz, su identidad sin su consentimiento. Vemos cómo estas dos leyes están formando el argumento de la demandante, y como hablamos al principio, lo que no forma parte del argumento de la demandante, que es la violación a la explotación comercial de la obra, porque eso es una causa de acción federal. En este caso no aparece haber todavía una causa de acción federal en lugar, y debo decir que eso fue lo que se me quedó. Cuando esta demanda se presentó a principios de marzo, tengo entendido que fue el 1 de marzo,
Y hasta el día de hoy han habido varias movidas en el expediente judicial, pero hasta el momento todavía no aparecen, según mi última verificación, los demandados todavía como comparecientes en la acción. Veremos a ver cómo responden. Entonces, interesante, porque aquí también estamos viendo, además de la violación a la ley de derechos morales y la violación a la ley, al uso, ¿verdad?, comercial de su imagen y semejanza, que son dos leyes de Puerto Rico separadas, aquí también estamos viendo causas del Código Civil, daños y perjuicios, que es una causa extracontractual. Estamos viendo daños por violación al derecho de la intimidad, que no es necesariamente la explotación comercial de la voz, sino ella en su derecho a la intimidad por esa índole. Y entonces están pidiendo también daños punitivos, ¿no? Daños punitivos porque alegadamente, ¿verdad?, tenían conocimiento de los derechos de la demandante, y entonces al tener conocimiento y proceder de cualquier manera, pues entonces la demandante está diciendo que eso constituye mala fe, intencionalidad, dolo y esa conducta intencional. Y en adición a eso, enriquecimiento injusto, y todo esto son causas, ¿verdad?, del Código Civil, que son hasta cierto punto causas en equidad, ¿verdad?, en la buena operación de los seres humanos en sociedad. De eso es que nacen las doctrinas de enriquecimiento injusto y lo que es, ¿verdad?, el daño civil extracontractual nace de ese derecho de que si yo te hago un daño, yo tengo que responder si yo soy negligente y no cumplo con ese estándar de cuidado. So, encima de esas leyes, ¿verdad?, lo que hemos examinado, la demandante está tirando otras causas de acciones que se van a añadir. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos las causas individualmente, pero creo que cabe tener en mente, ¿verdad?, que uno de los deberes que tiene un juez, una jueza, un adjudicador, es poder brindarle un remedio a la parte, en este caso la demandante, que sea justo. So, el juez y la jueza también tienen que velar por la justicia de la otra parte. Yo no te puedo dar necesariamente un daño duplicativo si eso constituye una pena mayor de la que, ¿verdad?, por ley nos correspondería. So, en este caso, cuando la demandante está incluyendo todas esas causas de acción, lo que típicamente uno observa, por lo menos yo, ¿verdad?, si estuviese en la defensa, es que se está tratando de alegar conforme a todas las leyes que pudiesen incluir un remedio para la demandante, a ver de qué forma el juez o la jueza o la adjudicadora, si no te da una, te da la otra, ¿no? Para hablar en términos vulgares, lo que uno quiere es buscar todos los remedios para que si no me funciona un argumento, si me desestiman alguno, pues todavía tengo otras causas y todavía puedo permanecer en el juego, permanecer en el litigio. Porque ciertamente, vamos a decir que este caso llegue enteramente a juicio y un juez adjudica, ¿verdad?, esto enteramente un hipotético, que los demandados son responsables, pues yo, en mi opinión profesional, desinteresado del caso, lo encontraría difícil que entonces se le adjudiquen daños acumulativos solamente porque existen todas estas causas de acción en la demanda. Al final del día va a tener que sopesarse, ¿verdad?, cuáles son los daños actuales, si existen daños estatutarios y está en la discreción del tribunal concederlo, también se van a sopesar, pero el tribunal inherentemente tiene el deber de también hacer justicia por el demandado. Solamente porque hay 1000 leyes que te puedan dar daños, si eso constituye que te voy a dar la pena 1000 veces, pues eso sería un poco injusto contra el demandante, y entonces en ese sentido pues se miden un poco esos derechos. Entonces, vamos a ver aquí. Algo interesante que estamos viendo también en esta demanda son las partes. ¿Sabes? En este caso no es solamente Carlis de la Cruz Hernández contra Benito Martínez Ocasio, sino que es el manejador de Benito Noa, la compañía Rimas Entertainment, las otras compañías de rimas como Rimas Classics. Y entonces aquí, si se fijan,
ellos, si se están preguntando cómo es que entonces ellos tienen derecho a demandar a todo el mundo, si fue alegadamente Bad Bunny quien causó el daño, pues aquí es donde te lo presentan. Legalmente, esto es una de las bases por las cuales van a traer a otros demandantes, codemandados, porque dice, se trae este pleito a la parte codemandada RIMA en la medida que podría verse afectada por el resultado de las reclamaciones. Esto es lo que se llama una parte indispensable, ¿no? Que yo si voy a demandar a una persona y voy a pedirle un remedio a la corte y la corte va a brindarme ese remedio, tienen que estar todas las partes aquí que potencialmente van a ser afectadas por un fallo, porque de otra manera esas partes no tuvieron su día en juicio, ¿verdad? Y sería injusto como para esas personas no brindarle ese día en corte, que se defiendan, que comparezcan, y pues por eso se hace. Lo que sí, ¿verdad? Eso es una alegación de los demandantes. Los demandantes están alegando que ellos son partes indispensables, pero ese peso de probarlo está en ellos, o ellos van a tener que probar que todas estas partes, Rimas Classic y que NOAA y que las compañías de NOAA y estas otras potenciales partes que pudiesen añadir, que son esenciales para el caso y que no son acumulativas, porque claramente una parte no debe ser traída a una acción judicial irrazonablemente. Y desde el punto de vista en que las partes codemandadas puedan alegar o argumentar que no tienen que ver con el caso, que no van a estar materialmente adversamente afectados, que entonces se puedan ir desestimando algunas partes una por una. Y ciertamente pues aquí está en juego que muchas de estas, quizás el argumento principal es que las partes se van a ver afectadas por el fallo, porque obviamente si se falla a favor de la demandante, pues es un daño pecuniario, económico que va a sufrir. Entonces todas esas compañías y esas partes lo van a sufrir. Puede ser para algunas de esas partes un poco atenuado, pero veremos a ver. Lo que también uno tiene que tener en mente cuando uno ve todos estos codemandados es que también la parte demandante está haciendo una estrategia, o por lo menos en mi estimación, de que uno también necesita ir detrás de las personas que tengan el capital, ¿no? Uno tiene que poder asegurarse y en los mejores intereses de su cliente poder obtener un fallo que pueda uno recolectar. Y si uno tiene causas legales que para presentar en contra de terceros que potencialmente pueden venir a la mesa a pagar un fallo, pues uno está en la obligación de su cliente de poder brindarle la mayor oportunidad de si prevalece, recolectar ese dinero. Entonces vamos a darle para abajo por aquí. Como mencioné, estas son figuras ficticias en el caso de que vuelvan a aparecer otras partes indispensables o pertinentes en este caso. Entonces, como analizamos anteriormente, el caso se está llevando por la ley de derecho a la imagen propia y la ley de derechos de morales de autor y también artículos del Código Civil. Como mencionamos anteriormente, ves que aquí mismo la demandante dice que el sonido de la voz de la demandante, aun cuando esté en un álbum bajo los derechos de autor, no es campo ocupado por jurisdicción federal, que fue lo que comentamos anteriormente. Aquí la demandante está diciendo, independientemente de que yo como coautora de una obra que está sujeto a derechos de autor y protegida por derechos federales, aquí yo no estoy viniendo al tribunal a pedirle el daño por yo como coautora de esos derechos que están otorgados a nivel federal. Yo estoy viniendo a pedirle el remedio por el uso de mi voz, de mi imagen, de mi semejanza, que forma parte de esa obra, pero como quiera, sigue siendo esa imagen mía y por ende el remedio lo amparo abajo de la ley estatal. Va a ser un argumento interesante porque si se fijan, cuando uno se pone a pensar en cuáles son los ingresos de la explotación económica de esa voz, pues son los ingresos de la explotación económica necesariamente que originan de la grabación matriz y por ende que están protegidos por copyright y por ende que constituyen una causa de acción federal por violación a derechos de autor o recolección de regalías, contabilidad de derechos de autor, ya que uno es el coautor de esa obra. Va a ser interesante ver si los codemandados presentan un argumento de desestimación por la falta de jurisdicción del tribunal y porque
porque el sonido de la voz de la demandante no es aparte de su contribución como coautora a la grabación. Así que la causa de acción correcta podría ser brindar esta misma acción a nivel federal, pero obviamente no sería esta misma acción, pues porque sería bajo la ley de copyright y otras causales. Pero eso puede ser una manera de interpretar este análisis. No estoy diciendo necesariamente de que el uso de la demandante en esta grabación no pueda constituir una violación ¿verdad? Su voz, imagen y semejanza, pues porque claramente es un uso no autorizado alegadamente de ese activo personal de la demandante, pero es un argumento interesante porque claramente hay una tan intercalada. Parecen las dos leyes estar intercaladas un poco en los hechos. Y ciertamente, por lo menos desde el punto de vista de los derechos morales, pues yo creo que la causa de acción está mucho más limpia, porque estamos hablando, ¿verdad?, de un derecho personalísimo que uno tiene al ser autor de la obra, y aquí las partes así lo reconocen. So, vamos un poquito para abajo por aquí. Ok. Quiero hacer pausa en esta segunda relación de hechos que la demandante presenta, porque a diferencia de lo que vemos arriba, aquí, la demandante presenta qué sucedió las horas antes de lanzarse, los días antes, mejor dicho, de lanzarse el álbum. ¿Ves? Antes de eso, quiero hacer una parte, porque si se fijan aquí, como había mencionado, estamos hablando particularmente de el tema para ti y 2016. Entonces ves que ya la demandante está haciendo alusión a las reproducciones de los temas, porque obviamente así es que uno va haciendo la intimación al tribunal sobre cuál es la cuantía de los daños, ¿no? Para que el tribunal vaya teniendo orientación. Pero vamos así un poquito adelante. Ok, perfecto. Vamos a mirar esta relación de hecho, porque aquí, para aquellos que, ¿verdad?, son comerciantes, personas que están en la industria, espero poder brindarles una luz a lo que es situaciones de alta tensión de negociación. Si se fijan, llamada 3 de mayo 2022, representación del artista, se comunica con la demandante que le interesa comprar, ¿ok? So, en este caso es la compra de esa reproducción sonora de ese master, y entonces pues en ese caso pues habría que enviarle un contrato de cesión de derechos de autor para que, y no solamente cesión de derechos de autor, también una licencia al uso y la voz, para que entonces ella le cediera al equipo de Bad Bunny esa grabación y cualquier derivado de esa grabación, porque si ellos quisieran hacer algún derivado también. Entonces, ves que aquí se comienzan las ofertas. So, 3 días antes de que saliera el tema, y obviamente el disco Un Verano Sin Ti, el álbum, le hacen una primera oferta y ella se niega. Luego de eso, en esa misma tarde, otra persona llama a la demandante con la misma propuesta y ella nuevamente se rehúsa. Luego, 3 días después, o un día después, 3 días antes, como había mencionado, se vuelven a comunicar. Se encuentran esta vez y ella nuevamente se niega, alegadamente, ¿verdad? Esto debe ser. Entonces, aquí, día antes del álbum salir, ya no son personas con... Ya estamos hablando de que se eleva el asunto a la dirección legal de rimas. Entonces ya estamos hablando de que se van intercambiando documentos, service agreements, si se fijan, potencialmente lo que se llama un work for hire para retener los derechos de autor de esa obra. Pero nuevamente la demandante no está satisfecha y entonces cambian el acuerdo a un license agreement, porque esto típicamente es uno de los balances que se hacen cuando estamos hablando de quién se queda con los derechos de autor. Si tú te quedas con los derechos de autor, pues yo te voy a hacer un service agreement, un work for hire. Si yo me quedo con mis propios derechos, pues yo te voy a dar una licencia, un permiso. So, aquí ustedes están viendo ya que el equipo de Bad Bunny está con un poco de sentido de urgencia, ¿no? Y entonces están, por lo menos según se nos presenta en esta demanda, en esta relación de hechos, que han hecho ofertas consecutivas para tratar de obtener el consentimiento de la demandante. Y entonces,
continúan esas conversaciones, no se ha logrado un acuerdo y entonces se tiene una llamada donde aparece ser en conferencia, donde la demandante alega que se sentía intimidada y forzada. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque si se fijan en todo este transcurso y como sabemos los hechos de la demandante siendo un estudiante de derecho, pues es posible que en estas situaciones cuando uno está bregando con un equipo de trabajo o con una parte que sí tiene una necesidad urgente, a veces las partes utilizan eso para aprovechar, para obtener mejores términos. Si yo sé que tú estás desesperado por algo, yo voy a subir mis términos, voy a subir mi precio porque yo sé que tienes que pagar lo que sea por obtenerlo. No conozco, ¿verdad? No conocemos según esta demanda qué transcurrió en cuanto a contraofertas que se pudieron haber hecho. Mi recomendación en este tipo de casos, cuando se está ya en la hora cero, es que uno se le aprieta la yugular, ¿verdad? Uno tiene que hacer que le duela, porque uno al final del día tiene que extraer el mayor beneficio de uno. No conozco cuáles fueron esas negociaciones ahí en la hora 11, ¿verdad? No estoy en libertad de comentar sobre lo que hizo o lo que se ofreció o no se ofreció, pero ciertamente a base de lo que estamos observando se puede interpretar que una parte estaba en posición de hacer unas concesiones significativas. Y si tú eres capaz de poder extraer esas concesiones significativas, pues entonces estás ganando la negociación. Ella finalmente, ¿verdad?, es aconsejada por su abogado a no firmar el acuerdo y no lo hace. No aceptó verbalmente ni por escrito el acuerdo. Y eso, con tal razón, se estipula ahí mismo. Entonces, se alega que, ¿verdad?, la reproducción se hizo con propósitos comerciales, volviendo a la ley del uso de imagen propia, y que entonces fue realizado intencional y mala fe, porque esto es la manera en que la demandante quiere alegar los daños punitivos, ¿no? Entonces, interesante, porque menciona que al salir en todas las redes se menciona que fue ella que lo grabó. Y esto, como vamos a ver más adelante, ayuda o contribuye a lo que es la alegación de la demandante en cuanto a lo que son los daños y perjuicios, porque ella no solamente está alegando, ¿verdad?, la explotación comercial de su uso y el uso de su imagen, voz y semejanza, sino que también está diciendo que a ella se le causaron pues ciertos daños psicológicos. Obviamente cuando se trata de salud mental uno tiene que ser muy cauteloso, muy respetuoso, y estos temas son bien serios. Aquí la demandante pues alega que ella tuvo que visitar múltiples sesiones con psicólogos para atender, ¿verdad?, lo que es la euforia. Uno no me pudiese imaginar, ¿verdad?, que la estrella número 1 del mundo incluya tu voz y que la audiencia, ¿verdad?, en esa euforia, pues entonces te busque, pregunte, comente, seas tópico de conversación. Y obviamente pues para alguien que quizás no está en la esfera pública, para alguien que no es famoso, las consecuencias de tener esas noticias, ese desarrollo tan prevalente en tu cara tan pronto y tan sencillo como abrir tu móvil y ver Instagram, pues ciertamente puede presentar una alegación real y significativa de lo que puede ser unos daños por motivo, ¿verdad?, de ese sufrimiento más emocional. Y como pueden ver, aquí entonces la demandante también está alegando todo el éxito del tema para ayudar al adjudicador a entender los daños, las reproducciones en YouTube, las reproducciones en Spotify. Y aquí, como les estaba mencionando, miles de personas comentan directamente en las redes sociales sobre ella. Ha provocado angustia, intimidación, agobio, ansia. Y entonces se establece, por lo menos alegadamente, lo que es la visita para propósito de esa alegación de daños y perjuicios. Entonces, interesante que vemos aquí que en adición a las grabaciones como tal, la demandante está alegando que los daños también se suscitaron en las fechas de los conciertos, el 28, 29, 30 de julio 2022, donde se repitieron las canciones y pues naturalmente se repitieron las frases. Entonces, aquí la ley de derechos morales, como hemos presentado, es la causa de acción que se presenta como primera. Estamos hablando de atribución, ¿verdad?, que no me dijeron que yo era autor; integridad, que no le dieron la honra por carácter de alterar, modificar y distorsionar la obra, como estamos viendo aquí. Lo mismo con, ¿verdad?, no darle el crédito, que es lo que se llama atribución.
Entonces, si se fijan en el artículo, en la página, el artículo no, perdón, el párrafo 137, hablan de lo que es el daño irreparable. Cuando usamos esa frase de daño irreparable a propósitos legales, lo que estamos diciendo es que estamos dándole la intimación al tribunal de que estamos buscando lo que se llama un interdicto. Y lo vamos a ver aquí, ¿ves? Solicitar interdictos temporales o permanentes para vindicar los derechos. Un interdicto es sencillamente, más allá de pedirle al tribunal que te dé chavo o que le haga que una persona te dé chavo, es decirle al tribunal, detén a esta persona de hacer algo. Y eso se tiene que alegar específicamente, se tiene que alegar conforme a una ley, en este caso la ley de derechos morales de autor, o si es por vía de contrato, para poder hacer que el tribunal obligue a una persona a no hacer algo. Y eso es obviamente un remedio bien poderoso. También se alega, ¿verdad?, lo que son los daños estatutarios, que la ley provee de 750 a 20,000 por la violación de la obra registrada. Pero de nuevo, va a ser interesante ver cómo se llega a ese análisis de distinción de los daños morales a diferencia de el éxito comercial que tiene la obra cuando estamos hablando de un tema que tiene billones y billones de reproducciones. Y también es interesante ver porque los daños son por violación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué constituye la violación? ¿Es la violación esa primera vez que suena el tema y no me diste crédito? ¿O es esa violación cada vez que suena el tema y no me das el crédito? Hay personas que harían el argumento que si existe un daño por una violación a derechos de autor, ya sea morales o patrimoniales, que el daño ocurre cada vez que ocurre ese acto. En este caso, cada vez que se reproduce, cada vez que se interpreta, cada vez que se hace una obra derivada. Si estamos hablando de una obra que tiene billones y billones de reproducciones en tantas plataformas, es un argumento decir que la violación ocurre cada vez que se hace una reproducción. En este caso no me parece que los demandantes están haciendo ese argumento, no lo dicen tantas palabras y por ese motivo incluyen la serie de conciertos para entonces argumentar que cada uno de las reproducciones en cada uno de los conciertos constituye un daño individual. Entonces, vamos a ir por aquí. Aquí tenemos la causa de daños y perjuicios, como hemos comentado. La persona que por culpa o negligencia le causa daño a otro viene obligado a repararlo. Esa es esencialmente la disposición del Código Civil que te brinda ese derecho a pedir daños y perjuicios. En este caso va a ser interesante porque ya hay leyes, ley de derechos morales de autor, la ley del uso de la imagen, voz y semejanza, otras causas de acciones, ¿verdad?, que establecen un remedio para ese daño. Está en el demandante probar que cada una de esas causas es individualizada. Yo creo que la demandante está argumentándolo, separando, diciendo que el daño a la voz es distinto a la infracción al derecho patrimonial, que no lo menciona, y que el uso moral es distinto. Pero al final del día, yo creo que lo que los codemandados van a intentar hacer es decirle al tribunal, aquí hay demasiadas causas de acción. Todo origina de la misma actividad y por ende van a tratar de limitar lo que son las causas de acción utilizando mociones de desestimación y entonces alegando defensas afirmativas para que no se dupliquen esos remedios. Entonces, en cuanto a daños punitivos, pues eso va a ser un argumento interesante. Son daños que no son leves y tienen que, ¿verdad?, se tienen que encontrar la conducta, ya sea delito, dolo, grave menosprecio. O sea, una falta de llegar a un acuerdo comercial puede o no, ¿verdad?, que sea esas palabras tan fuertes. Veremos a ver. Si me apuntas una pistola en la cabeza, yo diría que probablemente no. Vamos a ver. Aquí estamos viendo. Entonces, enriquecimiento injusto, lo mismo. ¿Qué es el enriquecimiento injusto? El enriquecimiento injusto es si yo hago algo por ti y yo me beneficio y no te pago. Si yo voy a tu casa y corto tu grama y tú no me pagas, pues tú te beneficiaste de yo cortar tu grama, o tú me debes pagar.
independientemente, ¿verdad?, de que hubo un acuerdo no previo. Es lo mismo. Si yo hago algo por ti, en este caso la demandante, yo grabo esta frase, tú la utilizas y te beneficias, pues entonces tú le debes, ¿no? Pero de nuevo, son unas causas de acciones que aparentan originar de exactamente la misma actividad y entonces va a ser interesante ver cómo el tribunal realiza ese análisis y obviamente cómo los demandados se defienden. Eh, Vamos a ver aquí, actos propios, lo que hemos mencionado, alegando que ellos sabían, le enviaron los contratos y ahora no van a poder alegar que los derechos no le pertenecen a ella. Derecho a la imagen, lo hemos comentado con mucha frecuencia, vamos a hablar por esto. Y entonces algo interesante, ¿verdad? Están alegando que conforme a la ley, el tribunal va a tener discreción a fijar la cuantía de los daños por la violación al derecho a imagen en 3 veces la ganancia, que eso es lo que se llama en inglés treble damages. Y eso es un establecimiento, ¿verdad? Se establece estatutariamente que crea un desincentivo para la parte que cause el daño no hacer ese daño, porque dice, diantre, espérate, no voy a comportarme de esta forma, porque si me cogen tengo que pagar 3 veces el daño que la persona sufre. Eso es un desincentivo bastante elevado. Pero, de nuevo, aquí tenemos que hacer la distinción de lo que son la explotación comercial del tema como obra sujeta a otros derechos de otro esquema y lo que son los daños que se le corresponden por la violación a esa imagen y cómo se va a dividir ese análisis. Porque ciertamente alegar 3 veces la ganancia de decir, ok, pues el tema generó X cantidad en regalías de YouTube, quiero 3 veces eso, pues no es necesariamente eso estuviese directamente relacionado con la grabación. ¿Cómo justificar ese daño en relación a la violación al derecho de imagen? Sería interesante verlo, pero ciertamente pues aquí pues los demandantes se están dejando llevar por todos los derechos que le está proveyendo la ley. Entonces, una de las causas interesantes y últimas, que es el derecho a la intimidad, obviamente esto es un derecho constitucional, lo que la demandante está alegando es que ella tiene derecho a la protección de la ley en contra de ataques abusivos a su honra, su reputación, dignidad en su vida privada o familiar, ¿verdad? Y derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida, persona, su vida familiar. Ella está hablando de su intimidad, ¿verdad? La violación a que el uso de la voz del demandante en su defecto de no tener un fin comercial es una violación al derecho constitucional de la intimidad y su dignidad. Este argumento es muy creativo y muy interesante porque cuando uno habla de la violación al derecho a la intimidad, uno siempre tiene que pensar en una expectativa razonable de la intimidad, ¿verdad? ¿Cuál derecho sobre mi cuerpo, mi vida y la vida familiar se me ha violado? Porque en este caso estamos hablando, y esto potencialmente es una de las defensas que van a tener los codemandados, estamos hablando de una relación que técnicamente es comercial, ¿verdad? Yo conscientemente grabé una grabación, que es lo que alego en la demanda, hice una grabación para tu tema musical, tú utilizaste esa grabación. Yo no grabé eso de manera privada con el fin de que nunca se publicara, ¿verdad? Yo lo grabé sabiendo de que iba a ser público, sabiendo de que eso se iba a usar para un tema musical. El hecho de que luego tú y yo no nos hayamos puesto de acuerdo en cuanto a cuánto tú me vas a pagar por ese uso comercial, no significa que a mí se me violó mi privacidad, porque yo públicamente, libremente realicé esa grabación. Aquí, en mi estimación legal, profesional, muy individual mía, entiendo que no va a aguantar escrutinio esta causa de acción por el hecho de que no parece haber en ningún momento una alegación de hecho de que esa grabación nunca se supone que haya visto la luz del día. En todo momento esa grabación se hizo para que sea incluida en un tema y por ende qué privacidad se me violó si yo libremente di de mi voz. El hecho de que tú y yo tengamos un desacuerdo en cuanto a cuánto se me debe por esa voz es otra cosa aparte. En ese sentido, pues esta violación al derecho a la intimidad, pues la veo un poquito creativa en cuanto a sus probabilidades de éxito.
Entonces, como hablamos, aquí pues están hablando de los conciertos en Puerto Rico. Entonces, por último, claro, lo que a todo el mundo le gusta, ¿cuánto es lo que están pidiendo en chavo? ¿Cuánto es lo que piden en dinero? Y aquí, pues, están, lo que me parece, ¿verdad? Estableciendo unas figuras un poco aspiracionales de 5 millones por todas y cada una de las violaciones. 5 millones por la violación a mi derecho moral de atribución, 5 millones por la violación a mi derecho moral de integridad, 5 millones por los daños y perjuicios, 5 millones por el enriquecimiento injusto, 5 millones por la doctrina de actos propios, 5 millones por la violación a la intimidad y a la imagen no comercial, 5 millones por la violación al derecho de imagen, y entonces los conciertos en Puerto Rico. Entonces, en adición a eso, gastos honorarios y un injunction, ¿verdad? Un remedio interdictal de una orden permanente, la devolución de las grabaciones. Vamos a ver qué otro remedio y cualquier otro remedio que se pueda conceder. Cabe decir lo siguiente, o sea, cuando uno pone un número en una demanda, no es que necesariamente ese sea el número final y fijo. Es una manera de orientar al tribunal sobre lo que uno entiende que son los daños. Obviamente uno tiene el deber de probar esos daños, al menos de que la ley estipule de que no se tengan que probar o el contrato estipule que no se tengan que probar. Uno tiene que probar esos daños. En estos casos también hemos visto que la ley provee daños estatutarios, so tú puedes escoger o probar los daños o seleccionar los daños que la ley misma provee y entonces también va a quedar a discreción del adjudicador o adjudicadora. Pero en este caso, pues lo que a mí me deja saber esto es que pues quedan hechos por descubrir. La demandante no tiene todo el conocimiento en cuanto a cuáles han sido todos los ingresos y potenciales daños que ella tiene derecho a percibir por esas violaciones. Entonces pone el número de 5 millones, ¿verdad? Como una figura inicial. Como hemos mencionado antes, o sea, en la medida en que algunas de estas causas sean duplicativas porque los hechos y el remedio es idéntico, o sea, no es como si aquí va a ser un sándwich de 5 millones uno encima del otro que le va a entregar el tribunal. El tribunal va a decir, individualízame, tienes que probarme cuál daño que tú sufriste fue y económico, ¿verdad? ¿Cuál es ese nexo? Pruébame cuáles son estos daños de esta causa y los daños por esta causa. Y en la medida de que el juez o la jueza, o en este caso también, ¿verdad? Estamos hablando de un jurado, siempre. En estos casos pues se pide juicio por jurado. Eso también será parte del juego. Pues uno está en el demandante, ¿no? Poder presentar ese argumento y prevalecer en ese argumento. Con eso estamos. Esa es la fase y el Estado de Derecho en estos momentos. Una cosa que debo decir, ¿verdad? Solamente porque se presenta una demanda no significa que va a ir al juicio. Estos casos mayormente se transan, particularmente conociendo lo que existe públicamente de casos previos en relación a este artista Bad Bunny, pues sabemos que recientemente ¿verdad? Salieron a la luz noticias de transacciones con artistas por asuntos de derechos de autor y de grabaciones. Es posible que el remedio más sencillo y más inmediato sea una pronta transacción. Pues porque en este tipo de casos, pues también si se alarga, si hay un proceso de descubrimiento de pruebas, pues entonces empiezan a salir a la luz más testimonios, más hechos, quizás información que sea de vida privada de ambos y pues obviamente pues estamos hablando de dos personas más, entonces pues yo creo que hay un interés de que las partes pues traten de mantener eso lo más fuera de la luz pública o por lo menos eso se usa como leverage para tratar de transar este tipo de casos. Habiendo dicho eso, corillaje, quiero agradecerles por el tiempo que me han brindado. Esto es Starving Artist. Como pueden ver, estamos aquí en Discord. Tenemos un sinnúmero de recursos, un sinnúmero de materiales para nuestros suscriptores a través de Patreon. Y los queremos ver. Vamos a estar haciendo seminarios, vamos a estar haciendo sesiones interactivas, educativas. Así que esperamos verlos. Saben que nos pueden conseguir en todas las plataformas. Gracias siempre por sintonizar. Este ha sido Silvino y será hasta la próxima.